La educación de un país es un tema fundamental para el desarrollo de las personas. En Con Derecho a Educar, te damos las herramientas para que estés informado de todo el acontecer legal en la educación. Con Derecho a Educar, al aire, en Radio Hoy. Amigos, sean todos muy bienvenidos a Con Derecho a Educar. Estamos hoy en un nuevo episodio aquí en Radio Hoy. Nos encontramos nuevamente como todos los miércoles a las 12 del mediodía para conversar sobre la ley y el aula en palabras simples. Somos un programa presentado por Sostiene, consultora especializada en normativa educacional. Nos puede encontrar, como siempre, en sostiene.cl y en Instagram en arroba sostiene.consultora. El programa de hoy se titula Bullying y Funa en redes sociales, ¿ya? Un tema muy, muy interesante, un tema muy actual del cual tanto sostenedores, apoderados, directivos, por supuesto también estudiantes, todos los miembros de las comunidades educativas están muy interesados porque es un tema que está dando mucho que hablar. ¿Cierto, Pame? Me acompaña acá mi Sí, socia, colega Pamela. hola Carol, a todos los que nos estén escuchando en este momento, igual en la radio, estamos muy contentos nuevamente de vernos hoy miércoles, ya son las 12 del día, así que comienza nuestro programa como siempre. Así que bueno, y también nos acompaña hoy día Jan. Hola Jan, te voy a presentar al tiro para que puedas saludar a los que nos están escuchando y nos están viendo. Es Jan Franco, él es nuestro jefe jurídico en Sostiene. Estudió en la Universidad Católica, tiene postítulo también en ciberseguridad en la Universidad de Chile y es magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En Sostiene ha estado trabajando también en muchos temas que tienen que ver con convivencia escolar y también derecho laboral educacional. Así que, ¿cómo estás, Jan, hoy día? Hola, bien, bien. Muchas gracias por esta nueva invitación a hablar acá en la radio. Sí, felices de tenerte acá porque la verdad el tema de hoy día, como bien decía la Cara al principio, es muy interesante. Y yo creo que tenemos que partir un Mm. poco explicándole a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, de qué se trata esto del bullying, de la funa, que son conceptos que están dando vueltas siempre, pero a lo mejor no tenemos muy claro de qué se tratan. Así que ahí cuéntanos tú que conoces más el tema. Sí, bueno, interesante el tema que me invitan a hablar porque es algo que de alguna forma permea en todas las comunidades educativas, independientes si son municipales, particulares subvencionados, particulares pagados, etcétera. Y es muy bueno también que vamos a diferenciar conceptos, porque como tú bien dices, a veces, muchas veces, nosotros decimos, le hicieron bullying en el colegio, me hacen bullying en el trabajo incluso, por ejemplo. Claro, Eh, y vemos que el bullying igual tiene situaciones bien limitadas, bien marcadas. Partiendo del bullying, y hay que ujú, entender el bullying, por ejemplo, como un fenómeno, como muchos lo conocemos, de matonaje, de intimidación, de acoso, un hostigamiento, que es permanente y sistemático, que aquí ya tenemos un rasgo diferenciador, que es sometido ya sea por uno o más estudiantes contra otro compañero, por ejemplo, y que puede ser por medio de un maltrato físico, psicológico, verbal. Y aquí, por ejemplo, con esta pequeña definición ya podemos ver algunas situaciones que ocurren, por ejemplo, para que estemos en presencia de bullying propiamente tal, claro. que es que se produce primero entre pares, es decir, estudiante con estudiantes. Si hablamos, por ejemplo, de que un profesor maltrató, por ejemplo, dijo algo de forma sistemática a un estudiante, no es bullying, es otra figura, es una figura de maltrato de un adulto a un estudiante. El bullying siempre es entre pares, pero aunque se dé entre pares, siempre hay un abuso de poder o una imposición de algún criterio con respecto de Ujú, la víctima y el victimario. Y quizá el rasgo más importante es que es sostenido en el tiempo. No es que ocurra un hecho puntual, por ejemplo. Si hay una pelea, por ejemplo, y se golpean, ya puede ser un claro. hecho puntual de violencia escolar, pero que no necesariamente es bullying. Claro, es súper interesante lo que dices, porque muchas veces dicen, no, el bullying es como bullying porque está molestando, pusieron un apodo y da lo mismo quién fue, si Mm, fue un profesor, si fue un alumno, o qué pasa si es un alumno menor,
sigue siendo par, aunque sean edades distintas, por ejemplo, solo tienen que tener un concepto de ser estudiantes como Claro, para o que un la gente igual alumno vaya le entendiendo pegó un a poco eso. ¿Qué otro significa y pares? los papás llegan a denunciar que le hizo bullying porque le pegó y fue una situación Claro, puntual. Yo creo que, bueno, igual es un concepto que no es de nuestra cultura, es un anglicismo que se adoptó hace unos años atrás cuando nosotros estábamos en el colegio, probablemente no sé, bueno, no sé, ya no es más joven, no se ocupaba ese concepto, No, no se ocupaba del no, concepto. no tanto tampoco, ya, tampoco te creas, no se ocupaba ese concepto y ahora claro, se utiliza mucho, se utiliza para todo. Entonces, es Es importante verdad. igual que las personas que nos estén escuchando puedan comprender que no todo cabe dentro de la categoría de bullying, para que también entiendan que al hacer valer sus derechos o al poder exigir a los colegios que hagan valer los reglamentos y los protocolos, porque vamos a entrar después más en materia, los colegios deben tener protocolos para abordar las situaciones de bullying, pero es súper importante identificar cuándo estamos ante una situación de bullying. No toda situación de agresión o de maltrato es bullying. Entonces, primera característica, ya señalabas tú que tiene que ser habitual, ¿cierto? Permanente en sí, el tiempo. sostenida en el tiempo, claro. Mm. Tiene que ser sostenida en el tiempo y por lo tanto se ve desde una reiteración de la conducta. Entonces esto igual es importante porque como bien les decía, en mi tiempo, claro, como se usaba el término matonaje escolar, donde estaban los matones, ahora está el bullying. Sí, Eh, cierto. Ya me escuché ese Somos término jóvenes en el todavía colegio. acá, sí. Somos todos El, ahí de la misma generación. Entonces, claro, y ahí está la diferencia, por ejemplo, y cuando nosotros quizás vayamos a contar algo en el colegio o cuando nuestro hijo nos cuenta, es muy importante igual poder diferenciar los fenómenos que ocurren. Porque si hablamos, por ejemplo, de un episodio puntual, podemos decir, ah, ok, igual aplicamos el reglamento de convivencia escolar, eso no hay duda. Eh, Claro, y se aplica, por ejemplo, a ese caso concreto, no sé, justo se pelearon los niños y se agarraron a combo después de por ejemplo, de un partido de fútbol. Ya, pero fue algo puntual. En cambio, si es sistemático, por ejemplo, hay un trabajo y un seguimiento distinto que tienen que hacer los colegios, que igual tienen que abordar. Pero el abordaje es distinto, justamente por esto, porque hay un abuso de poder, hay una imposición de criterios, y es sostenido en el tiempo. En cambio, en el otro, una cuestión puntual, un hecho que puede ser claro. una vez. Y eso igual es importante, como bien decíamos, al momento de poder, por ejemplo, reclamar al colegio, poder decirles, oiga, mi hijo está viviendo esta situación, ya sea de un episodio puntual de violencia que quiero que solucionemos, o está viviendo esto ya de sistemático, que ya no es una conducta, un hecho puntual que pueda suceder, sino que esto ya es, vieran hace 3 meses, por ejemplo. Claro. Pero eh, eso te iba a comentar, Jan, porque tú dices, claro, sistemático en el tiempo. ¿Cómo yo sé que es sistemático en el tiempo? Porque lo hizo, no sé, 3 veces a la semana, fue un mes, o cada 2 meses lo molesta una vez, o sea, como entender un poco también qué se entiende pues, sistemático en el tiempo o reiterado. Yo creo que la pregunta que haces es muy, muy buena porque también nos da espacio a hablar de las formas del bullying. Porque el bullying no solamente es llegar y golpear a una persona, o decirle, Ujú. eres tonto, eres feo, no sé, las palabras que van a suceder ahora. Sino que Claro, el bullying también puede ir, por ejemplo, en decir, no vamos a trabajar contigo, por ejemplo. En todos los trabajos grupales, no vamos a trabajar contigo y te vamos a aislar del curso. Y nadie le habla. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, no hay un hecho que diga, ah, en tal hecho, en tal día, claro. se le hizo algo. Esta reiteración en el tiempo, por lo tanto, hay que tener mucho ojo en cuanto a, como tú bien dices, cómo lo entendemos y cómo lo aplicamos. Eh, Aquí, por ejemplo, lo que se realiza es básicamente estar al fenómeno que está ocurriendo. Si ahí, por ejemplo, estamos ante un hecho que tiene que ver con insultos, por ejemplo, podemos ver que 3, 4 ya vemos una Ujú. reiteración. Ante una exclusión que no le hablen, podemos también estar como que, pero quizás hasta un mes no le están hablando, una semana ya lo están aislando de todo. Entonces, es importante entenderlo porque de alguna forma el bullying ya no se da tampoco de forma física. Y eso también quiero como Claro. empezar a abrir Ha el debate. cambiado, ha evolucionado también, claro. Y se ha llegado a lo que, como bien también decía Brena, Mm, otro concepto extraído del mm. extranjero, del ciberbullying.
y es donde ya esta intimidación, esta intimidación psicológica, hostigamiento, que vuelve a tener la misma característica entre pares, sostenido en el tiempo, con cierta regularidad, con la característica que se usa estos medios de tecnología, de información y comunicación que son conocidas como las TIC. TikTok, por ejemplo, Claro. Instagram. ¿Y cómo se Muchas da esto? plataformas, claro. Sí, muchas quizás que todavía no entendemos y que las usamos, por ejemplo, TikTok. Exactamente. Que finalmente Aquí, es interesante entender este fenómeno como parte igual de las relaciones humanas, que lamentablemente la intimidación, el matonaje, molestarse, es parte, y es triste y lamentable, pero ha existido en todas las generaciones, y a medida que va cambiando la forma de relacionarse, que antes era solamente a nivel como físico, hoy día también Claro. es en el espacio virtual. Presencial. Entonces, Claro. claro, entonces esta intimidación pasa al espacio virtual. Ya, y hablemos también entonces del otro tema que vamos a comentar el día de hoy en el programa respecto a las funas, ya que es otro concepto también que sucedió lo mismo, también partió del espacio físico que también se trasladó hacia lo virtual. Claro, sí, pero es un concepto que nació, perdón, que no poco sabemos, encuentro que como que al final se hizo muy cotidiano, funa, voy a funar, pero no sabemos mucho de dónde viene, qué claro. significa, es como un poco extraño, claro, de dónde vienen las palabras. Claro, y está también ahora este nuevo concepto que de alguna forma intentan surgir, pero lo aplastan, que es el desfunar, que me desfunaron, por ejemplo. Sí. Claro. La funa igual es un concepto bastante chileno, arraigado ya casi a nuestra cultura y curiosamente también lo exportamos ya a otras partes de Latinoamérica. Esto ya es súper llamativo, ¿eh? Porque el bullying es Oye, un concepto anglo que importamos, y la funa es un concepto plenamente local que viene del mapudungún y que lo hemos exportado, Sí, porque ahora en otros países, en Europa, en España, en toda Latinoamérica se está ocupando el concepto funa, y eso viene de la cultura chilena, es sí. 100% local. Si uno ve ciertos youtubers, por ejemplo, en YouTube o en Twitch, van a ver que de alguna forma dicen como españoles o mexicanos, no me funen, por ejemplo, y una palabra que viene desde Chile, como tú bien dices, viene desde Mapudungún, que tiene que ver con podrir, como dejar podrir algo, después se permea de alguna forma a un concepto más político y viene después a resurgir con un poco más actual, con el movimiento de las grandes tecnologías de comunicación, donde se lleva, como hablamos, en el ciberespacio, con el movimiento, por ejemplo, MeToo, este movimiento feminista donde intentan de alguna forma reivindicar y hacer palpables ciertas situaciones que ocurren en torno a violencia de género y que de alguna forma también permean a lo que son las comunidades educativas, porque como claro. el bullying y la funa hay que entenderlas de que los niños, niñas y adolescentes, sus relaciones sociales durante la infancia y la adolescencia se desarrollan mayoritaria y primeramente en los espacios educativos. Y eso no hay que perderlo de vista. Entonces, estos fenómenos van a ocurrir sí o sí en los colegios y hay que estar de alguna forma atentos Sí, para poder trabajar tanto con las víctimas como los victimarios. exactamente, Jan. Yo creo que son las partes más importantes, por eso queríamos abordar un poquito primero de los conceptos, qué es el bullying, ciberbullying, funa, muchas cosas cotidianas que no entendemos de dónde vienen, qué significan, así que vamos a entender primero lo general para después ir a conversar más lo particular. Así que, mientras tanto, vámonos a un break musical, vamos a escuchar ahora Come Together de Beatles. Acá estamos ya, regresamos de esta pausa comercial para seguir retomando el tema tan interesante que estamos hablando hoy día sobre el bullying y las funas en redes sociales, que también por supuesto se extiende a las comunidades educativas, que también es lo que más nos interesa a nosotros poder conversar, cómo se está abordando estos temas, cómo lo están viendo los colegios, los apoderados, los alumnos también que lo sufren lamentablemente, así que vamos a retomar. Ya conversamos un poquito de qué se trataba cada concepto y ahora conversar acerca de la sentencia que nos trae Jan, que siempre son muy interesantes, así que cuéntanos un poquito de qué se tratan, qué vamos a conversar hoy día. Sí, vamos a conversar, les traigo dos cosas. Primero es hablando justamente de la FUNA y los contextos educativos de la comunidad educativa. El caso que ocurrió, un hecho donde una estudiante
develó por medio de publicaciones en redes sociales de Instagram haber sido víctima de abuso sexual por parte de otros estudiantes de su mismo establecimiento en noviembre del 2019. Cuando el colegio justamente se entera de lo que la niña denunció públicamente, activó su reglamento de convivencia escolar para intentar dilucidar, aclarar los hechos y derivar las cosas hacia el Tribunal de Familia, penal, etc. Lo curioso acá es que cuando la niña realiza esta primera como publicación, los padres de los supuestos victimarios reclaman al colegio diciéndole que se estaba atentando contra la honra de sus hijos y buscan de alguna forma que sancionen a la supuesta víctima de abuso sexual. Lo que hace entonces el colegio de alguna forma es intentar mediar con esta chica para que esta primera publicación sea como de alguna forma bajada desde Instagram, pero ella después realiza una segunda publicación. Después de que el colegio investigó y dijo, sí, ¿saben qué? A la primera vez, cuando se publican estas imágenes, decidieron no sancionar a nadie, entendiendo de que se intentaba de alguna forma proteger a la niña con el compromiso de que ella no subiera nada más a Internet, pero ella igual sube una segunda publicación. Y ahí, en esta segunda publicación, se le impone una medida contra la estudiante que denuncia estos hechos. Que ojo, que la imposición era participar en 3 sesiones de reflexiones y una redacción de una carta compromiso. Además de no volver como a realizar otras acciones que puedan, de alguna forma, generar un quebrantamiento en el reglamento de convivencia escolar, lo que sea el colegio. Los padres de la chica, junto con ella, acuden a la Corte de Apelaciones. Ya vimos en el primer programa que cuando se acude a una Corte de Apelaciones tienden a ir por un recurso de protección que busca garantizar los derechos constitucionalmente consagrados y protegidos. En este sentido, lo que ellos dicen es que se habría vulnerado el derecho al debido proceso debido a que habían como falencias formales, que no se comunicó, por ejemplo, de manera formal a la estudiante ni a sus padres, de una denuncia contra la niña, que entre la segunda imposición, por ejemplo, de estas sesiones de reflexión, no se le pudo, por ejemplo, permitir hacer alegaciones, las defensas pertinentes, y que también lo que señalan es que tampoco se contextualizó ni tampoco se tomaron bien las consideraciones del caso, porque estamos acá ante un abuso sexual. No es un matonaje, no es un golpe, entonces la familia dice que este tipo de situación es distinta y que tiene que ser igual entendida por el colegio. Sí. Bueno, el colegio es cierto responde eso a la que tú Corte. comentas, porque ahí es como, ¿de qué se trata? O sea, la niña está acusando un abuso sexual, que no es menor tampoco. Sí. Claro, Ya, la ¿y qué forma edad en que lo tenían? haces desde la FUNA, Claro, ¿qué edad tenían los involucrados? ¿En qué curso estaban? Eran de media, eran estudiantes de educación media. Ya. Entonces, ¿Se sabe si eran mayores o menores de 14 años? Eran mayores de 14 años, menores de 18. Entonces estamos ante personas que de alguna forma igual son responsables penalmente de sus acciones. En el contexto de... Sí, de todas maneras. Sí, y aquí, por ejemplo, lo que les decía, que lo curioso es que el colegio, en realidad la corporación que sostiene al colegio, se defiende y dicen que ellos tienen una potestad normativa y una autonomía de dictar sus propias normas, y que las personas que pertenecen a esta comunidad educativa, de alguna forma, se someten voluntariamente a estas normas, siempre y cuando no sean atentatorias contra la ley, ni la Constitución, ni alguna norma superior. Y agregan, el colegio dice, bueno, la sanción que se le impuso al estudiante de esta jornada de reflexión, de esta carta de compromiso, se le impuso por el Comité de Convivencia Escolar, y que la sanción se habría alcanzado justamente con un acuerdo que se había llegado con la estudiante en esta primera publicación y que ya incumplió con la segunda. Y señala lo que dice la Corte, perdón, el colegio, que este Comité de Convivencia Escolar ejerce un tipo especial de jurisdicción disciplinaria. Es decir, que él es propio al comité, que la superintendencia sí lo reconoce, que su reglamento sí lo reconoce, y que ellos están habilitados para imponer
esta sanción. Mm. Adivinen cómo falló la Corte de Apelaciones. Hoy. No voy a nombrar la ciudad. Mejor que no. Sí, mejor no lo nombremos. Uy, me No, es imagino difícil que adivinar porque hay dos derechos sí. acá que están en pugna, entonces... Sí. ¿Cuál prima? mm, Sí, aquí lo que curiosamente dijo la Corte es que el órgano del Comité de Sana Convivencia Escolar es un estamento interno válido, toda vez que es reconocido y regulado por el Reglamento de Convivencia Escolar, eh, y que estas reuniones que se han sostenido a raíz del segundo hecho, y que justamente con este acuerdo con la niña que denunció, sí había dado constancia de un procedimiento colaborativo, por lo cual en ningún momento se vulneró la garantía del debido proceso. Entonces esta Corte de Apelaciones dijo, no, el colegio actuó bien ante este caso de funa de una niña denunciando a sus compañeros, porque el colegio actuó conforme a su reglamento. Eso es bien llamativo, o sea, finalmente se está avalando que es correcto hacer funa, ¿o no? Como de alguna manera, ¿se podría No, entender eso? lo que dice la Corte en realidad de Apelaciones dice, no pueden funar, porque si funan los colegios Ah, pueden sancionar. ya Pero entendí como lo contrario, ok. Por eso me llamó lo la que tú dices, atención. Pame, lo que tú dices, Pame, es muy, muy bueno porque nos abre esta lista de qué pasó, porque los padres apelaron ante la Corte Suprema. Ah, Y la Corte claro. Suprema dice que, primeramente, que las potestades de los colegios en el desarrollo de este servicio educacional que presta encuentran un límite irrestricto, preciso, bien marcado, que son los derechos fundamentales de los educandos. Que lo mismo hablamos en el primer programa que ustedes me invitaron, que está justamente este límite ahí. ¿Que dónde está? En la Carta Fundamental, que es nuestra Constitución actualmente vigente, y los tratados internacionales de derechos humanos que versan sobre esta materia. Lo que señala, dice que si las funas van acompañadas de denuncias de supuestas víctimas de delitos de connotación sexual, que han sostenido, por ejemplo, la Corte Suprema en distintos casos que ha visto, y si se trata de un relato personal de la víctima, dice la Corte, no es posible sostener que el relato pueda ser considerado una afectación al derecho a la honra de los denunciados. Pues se trata, por ejemplo, dice la Corte Suprema, de una experiencia de vida de carácter privado de esta supuesta víctima que libremente decidió hacerla pública, independiente de las razones, y que éstas se encuentran amparadas por su libertad de expresión. Sin que por esto pueda ser limitado, por ejemplo, por el derecho que le pueda asistir, por ejemplo, el buen hombre, o en este caso, que pueda ser, por ejemplo, limitado porque la decisión fue tomada por un comité de buena convivencia escolar. ¿Qué dice entonces la Corte? Dice que las medidas que adoptó el colegio en este sentido son arbitrarias, de que la imposición no consideró justamente este elemento, que es que las publicaciones se hicieron justamente por un tipo muy determinado de un delito, que es, como le dije, no un delito contra la propiedad, no es que me roben el teléfono, que me peguen, sino que Mucho una más denuncia grave, son de muy todas maneras. delicadas, claro, íntimas y... sí. Y ahí, por Pero ejemplo, grave. viene otro caso que también ha sido conocido por otra corte de apelaciones, también por un hecho de otra funa, donde una mamá y una niña también esta vez de 12 años, denunció a una persona mayor de edad que supuestamente se habían conocido por internet. Este mayor de edad la habría llevado a una playa en la comuna de Arauco, y ahí en contra de su voluntad la trasladó, hizo amenazas en el sector de camping y cometió posiblemente delitos de connotación sexual en contra de esta niña. Y también en este movimiento que surgió en el 2019, también la madre de la niña también funan, como lo hablamos, a este personaje en redes En redes sociales. sociales, claro. Él también fue a la Corte de Apelaciones, curiosamente rechazó el recurso, diciendo que diciéndole a la larga a la persona que accionaban, que iba a reclamar, que estaba atentando justamente su derecho a la honra, diciendo, bueno, si usted cree que esto es atenta contra esto, bueno, vaya y demande por injuria y calumnia, pero no por esta vía. Pero él apela a la Corte Suprema, y la Corte Suprema vuelve a dar este nuevo énfasis, como esta nueva visión que le ha dado al delito específico de las funas en redes sociales cuando van con esto. Y en este caso vuelve a decir lo mismo que había dicho ya en este caso que comentamos, que es que se hace patente, por ejemplo, que el relato de la víctima, por ejemplo, es parte de su libertad de expresión, que es un relato interno que ya cuenta.
La Corte lo que hace, curiosamente, revoca la sentencia de apelación en este segundo caso, pero solamente para decirle a la mamá y a la niña esta de 12 años, saquen la foto de la persona que están funando y los datos o que se pueda individualizar con esta persona y todos los demás Claro. porque es parte de su libertad de expresión. ¿Qué quiero llegar con esto? Que estos son contextos que estamos viviendo y que los colegios, nosotros también como adultos, nos estamos de alguna Exactamente. forma desenvolviendo también en torno a esto. Entonces, las redes sociales son parte también de cómo nosotros nos comunicamos, de cómo nosotros nos desarrollamos. Ya no me imagino, por ejemplo, en mi época, cuando nos juntábamos a hacer un trabajo, oye, juntémonos en Messenger a las 3 de la tarde y nos conectábamos con el zumbido. Pero ahora todo es por WhatsApp, todo es por Instagram. Claro. Ya, pero igual tu época igual ya es más tecnológica, porque la otra época era juntarse en la biblioteca. Sí, hacer yo la me tarea. juntaba o en las casas de los compañeros y Sí, con la cartulina con sí, papel pues y lápiz. o papel No, craft si no había tantos recursos. No, ahora Dependiendo. con PPT, ahora Prezi también se está utilizando mucho. hay Eh, chat, GPT, inteligencia artificial, o sea, hay un montón de recursos y herramientas hoy en día muy distintas, sí es cierto. sí, entonces los colegios tienen que de alguna forma conocer esta realidad y lo que voy yo es como no ponerse Adecuarse. una venda en los ojos y decir, bueno, esto no va a No, ocurrir, esto no ocurre, porque esto sucede y la mejor Así forma es. que tienen los estudiantes, los papás, los profesores, incluso el mismo sostenedor de actuar siempre en protección de todos es teniendo un reglamento de convivencia ajustado a la normativa y que se aplique también de forma correcta. Porque ajustado a la esto, realidad también, porque como bien tú sí, dices, pueden a lo mejor tener un reglamento interno, pero que no habla sobre el Claro, ciberbullying, no habla de funas, porque es de claro, otra época, tampoco sirve de mucho, porque no está ajustado a lo que está pasando en los colegios hoy en día, lo que vemos a cotidiano, o sea, vemos cómo en redes sí. sociales se suben fotos a lo mejor de personas que van funando, se retuitean, se repostean, y así va creciendo también una bola de nieve, o sea, no es menor. sí. Y Así eso no es. es menor porque de alguna forma afecta a la comunidad educativa completa. No hay que atender primero también la protección a la víctima, pero también hay una afectación a la comunidad completa. Y de ahí, por ejemplo, los Exacto. reglamentos tienen que velar por el ejercicio efectivo de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y también entender que su rol es justamente ser un colegio, actuar en el marco que puede y el resto derivarlo a instituciones pertinentes. Perfecto. Bien. Interesante Sí, el tema. Nos vamos a ir ahora a un pequeño corte comercial y a la vuelta ya vamos a ir cerrando con nuestras conclusiones, nuestras impresiones y algunos consejos también, tips para los apoderados, para los colegios, para que puedan saber cómo abordar estas situaciones. Así que nos vemos a la vuelta de este corte. Bien, ya estamos de regreso entonces en este nuevo bloque. Hemos hablado de bullying entre estudiantes, hemos hablado también de funas a través de redes sociales. ¿Y qué pasa, Jan, cuando las funas se hacen no entre pares, sino que también cuando las funas se dirigen hacia la institución? ¿Ya? Nosotros que trabajamos y nos desenvolvemos con establecimientos educacionales, cuando la gente reclama y habla contra el colegio y difunde información en redes sociales contra la institución. ¿Tenemos algún pronunciamiento, alguna sentencia sobre eso? Tenemos una media y esto es muy bueno que la hablemos. Le cuento el caso. ujú, La red social de Facebook, un sostenedor estaba tranquilamente en su casa viendo las redes sociales cuando ve que está el logo del colegio y una frase que dice, colegio, lo nombran, no pagó mi trabajo, los instrumentos fueron entregados y nadie se hizo cargo del pago. Contexto, una persona a que el colegio le encargó reparar ciertos instrumentos musicales, reclamó en redes sociales que no le pagaron y como no le pagó, funó, como usted bien dice, al colegio. claro, No nombró a nadie, ujú, no nombró persona, no Claro. nombró, solo dijo el colegio, nombre, una institución no, finalmente, claro. Mm. claro, una institución. Eh, ¿Qué es lo curioso del caso? Es que el colegio, la corporación que sostiene el colegio, va a la corte también. Va también por otro un recurso de protección.
Y lo que dicen ellos como sí, efectivamente, contratamos un servicio de reparación de instrumentos con la persona que hizo esta publicación en redes sociales, pero que no pasó ni siquiera 24 horas desde que se envió el valor total a pagar, cuando se toma conocimiento por parte del colegio de este mensaje que estaba circulando por Facebook, donde el colegio, Claro. la corporación dice, están estas expresiones que buscan un descrédito público del colegio, que llaman incluso, él decía en este mensaje que a funar, compartiendo y difundiendo, con las palabras, según el colegio, de que las grandes empresas no siguen aprovechándose de los trabajadores y las pymes. Le dan la pase al colegio y le dice a la persona que estaba funando, bueno, hágase cargo usted de lo que nos dicen acá en la corte. Y él dice, mire, corta de operaciones, lo que yo busco no es funar, lo que hace de alguna forma es manifestar un descontento que él tenía por los plazos de los pagos y que de la altura, por ejemplo, del mismo no ha llamado una funa, sino que simplemente él expresó su descontento por lo que había pasado, afirmándose que él no puede tampoco hacerse cargo de los comentarios de terceros que llaman a decir, sí, vamos a funar al colegio, y el colegio tanto, y siempre sale otro caso entre medio de los comentarios, no, si mi hijo acá estuvo hace 500 años. Claro. Suele pasar eso, que al final es una bola de nieve. Siempre esas cosas como que van creciendo y más gente se va uniendo con nuestro mismo reposteo o comentario, etcétera. Así que es por eso es complejo. Él da un dato concreto, a mí me gusta el dato que él da a la corte, porque intenta de alguna forma como desligarse de esto y dice, mire, yo tengo tantos amigos y menos del 6% de mis amigos en Facebook compartieron esto, manifestaron un pulgar arriba, un descontento, claro, menos del 6%. Entonces, interesante porque finalmente es como decir, bueno, si es menos del 10%, no se consideraría una funa, por dar un ejemplo. O sea, como dando datos matemáticos también de cuánto es el porcentaje para que se entienda que es viral, que efectivamente el colegio va afectado o no. O sea, no es menor el dato que entrega, interesante. Sí, porque también la repercusión que puede tener también es distinta que si yo, por ejemplo, me paro en la calle un domingo no sé, a las 8 de la mañana donde no hay nadie y fuera a un colegio a que yo lo haga, por ejemplo, cuando están entrando todos los niños con sus apoderados, claro, que haga una red social que no tengo ningún amigo, nadie me sigue, o donde soy un influencer que mi poder de peso es distinto, porque el mensaje se propaga de una velocidad exponencial. Se viraliza. Claro. Más rapidísimo, claro. Aquí lo bueno del caso es que nos da primero a entender es, los colegios como instituciones, como personas jurídicas, ¿tienen derecho, por ejemplo, a que se proteja su honra? Ahí la gente interesante, porque siempre hemos hablado de que es de persona a persona, o sea, es mi honra como persona, como un ser humano, finalmente. Ser humano. ¿Qué pasa con una institución? ¿Qué pasa con un colegio en este caso? Lo que dice incluso el colegio a la corte le dice, oiga, lo que está haciendo él es afectar grave e irreparablemente mi reputación institucional de manera profunda y irreparable. Claro. A lo cual yo también adhiero, que las instituciones pueden tener de alguna forma un grado de protección distinto al de las personas, pero tienen igual un grado de protección con respecto a su reputación institucional, como bien dice este colegio. Es que efectivamente se pueden ver afectadas igual las instituciones, porque ¿qué pasa? Después puede bajar la matrícula, apoderados quieran retirar a sus hijos del colegio o bien no matricularlos en un próximo año, entonces no es menor tampoco el daño que se les puede causar a las instituciones como los colegios. Esta situación particular que se está denunciando, que hay un no pago de honorarios, quizás hay personas que no van a querer trabajar allí, se puede producir una renuncia masiva de profesionales, o al momento de producirse una vacancia en cargo, nadie va a querer trabajar en ese colegio, si se hace masiva la información de que ellos no pagan las remuneraciones. Entonces, son hechos graves que se tienen que probar. Y lo curioso es que hablamos igual de un concepto de funa, por si se dan cuenta, aquí ya no estamos en un ámbito de indemnidad sexual, sino que estamos en un ámbito de no me pagaron el trabajo que hice. Eso es lo que está diciendo la persona. Claro. Lo que alegan y lo que dice el colegio es que en este caso la funa no sería otra cosa que saltarse todas las vías legales para hacer justicia a mano propia, dice. Y lo que sería... Claro, porque finalmente si a ti no te pagan tu remuneración o bien tu trabajo, tú tienes otras instancias
para recurrir y que se cumpla la obligación de que te hagan el pago, ¿no? Claro. Obviamente existen los tribunales para eso. O sea, no debería ser Facebook o cualquier red social, la verdad, la forma en que yo tenga de cobrar lo que a mí se me está deudando. Sí. Es Y ahí, interesante. para cerrar esto, ¿por qué digo que es un caso a medias? Porque cuando la Corte tenía que fallar, los mensajes desaparecieron de las redes sociales. Entonces la Corte dice, bueno, como ya no están los mensajes, no puedo pronunciarme porque la afectación constitucional que se reclamó no existe. Así que rechazo el recurso por no existir en ese momento una cuestión legal que se pueda argumentar. Era bueno, era bueno el caso para argumentarlo, pero la Corte dice, bueno, ya que no está y los pagos se efectuaron y el mensaje se eliminó, no me Cesó el pronuncio. perjuicio. Sí. Sí, no, súper interesante la verdad como para que lo volvamos a comentar, así que yo creo que vamos ahora a una pausa musical, vamos a escuchar Mariposa Tecnicolor de Fito Páez y de ahí regresamos entonces para terminar y seguir conversando sobre este tema tan interesante. Bien, ya estamos de regreso después de esta pausa musical con el gran Fito Páez, el gran rosarino, este tema que a mí me encanta. Y ya para ir cerrando, vamos a dar algunos tips, lo anunciamos al principio del programa. Recordar que nosotros como consultora Sostiene nos dedicamos de forma exclusiva a asesorar en normativa, en derecho educacional, con foco, eso sí, en los sostenedores educacionales. Capacitamos a las comunidades educativas, capacitamos a directivos, a profesionales de la educación a través del contacto con sus sostenedores, pero este programa también tiene un enfoque social, un enfoque educativo, porque sabemos que de pronto también hay desinformación en los apoderados, en las comunidades educativas, y queremos también poder dar algunos consejos, algunos tips, y de eso queremos conversar ahora también con Jan, con Pame, darle algunos sugerencias a los adultos de las comunidades educativas, no solamente a los profesionales, que por cierto están preparados para tratar estas situaciones, los docentes, los asistentes de la educación, los profesionales, pero también a las familias, ¿ya? Para que puedan darle algunas sugerencias a sus hijos y evitar estas situaciones de bullying, de funas en redes sociales, que cada vez están siendo más comunes, y hoy no abordamos situaciones graves, pero también dar este mensaje, porque si bien lo tratamos tal vez de una manera más superficial, pero todas estas temáticas pueden llegar a ser muy, muy graves y también pueden dar pie a situaciones muy lamentables, que hemos visto casos incluso bastante mediáticos a nivel nacional de situaciones de depresión, incluso que han llegado lamentablemente hasta el suicidio. Entonces también hay que dar un mensaje de responsabilidad a la familia, por supuesto a las comunidades educativas, de prevenir estas situaciones, de abordarlas de manera adecuada dentro de la comunidad educativa para evitar que esto escale a la justicia, y se entiende también que cada vez más los apoderados estén buscando judicializar estas situaciones y obtener respuestas, obtener soluciones, porque hemos visto cómo estas situaciones afectan de manera profunda a los adolescentes, llegando a tener consecuencias incluso muy drásticas, ¿ya? Así es que para evitar ese tipo de situaciones tan graves, ya coméntanos qué pueden hacer entonces los adultos dentro de las comunidades educativas. Sí, es bueno lo que tú dices, porque justamente los adultos tienen una responsabilidad al no intervenir o detener, por ejemplo, el matonaje, el bullying, como lo hablamos. Quizás algunas consideraciones a tener en cuenta es que los sobrenombres, las burlas reiteradas, por ejemplo, hacia algún compañero, por una característica física, psicológica, por ejemplo, alguna en otro país, etcétera, no son normales, y hay que entenderlo, que los adultos entiendan que no es normal que se haga esto y hay que frenarlo. También la falta de comunicación que vamos a tener, los diálogos entre, por ejemplo, los mismos docentes, los asistentes de la educación, entre el director, convivencia escolar, propicia, por ejemplo, de alguna forma que se desarrollen mitos, secretos, que puedan de alguna forma sostener estas situaciones de hostigamiento en el tiempo. Entonces tenemos que, los adultos que trabajan con niños y adolescentes, permear esto y tener una comunicación mucho más fluida en torno a este tipo de cosas. Tampoco se debe justificar estas manifestaciones de hostigamiento. Muchas veces se dice, no, es que el niñito también participaba, el niñito también se reía, por ejemplo, cuando lo insultaban.
Claro, y es que los niños también desarrollan estrategias para justamente sobrellevar y sobrevivir a este tipo de situaciones. Entonces, justificarlos es muy, muy poco asertivo y no es recomendable para nada. También hay que evitar mantener ocultas estas situaciones. Hay que dar espacio para que se hable de esto. También hay que entender que las etapas, por ejemplo, de desarrollo de los estudiantes tampoco justifican, por ejemplo, el asedio, el hostigamiento a sus padres. No es porque estén, por ejemplo, en la media, estén en una edad un poco más complicada. Significa que se les permita, por ejemplo, justamente afectar a sus otros compañeros. No, tiene que justamente haber un acompañamiento pedagógico al respecto. Eh, También se tiene que entender de que tenemos que actuar oportunamente, tanto para contener lo que está sucediendo como para detectar y parar el nivel de daño que se pueda estar produciendo. Como bien decía Caro, hay situaciones que han escalado lamentablemente a situaciones incluso de suicidios de estudiantes, e incluso fuera de las comunidades educativas, pero permean y pasan. Y como también hablamos al principio, esto a todo nivel socioeconómico, no solamente en los colegios particulares o particulares subvencionados o municipales, por ejemplo, se dan todo nivel. Entonces es necesario poder atender, contener de forma oportuna. Si llegamos tarde, el daño puede estar ya producido y la responsabilidad es también para los colegios. Y últimamente es que recordar que también las personas que trabajan con niños son modelos de comportamiento social. Ellos aprenden también de la gente que está ahí. Entonces, si ellos ven, por ejemplo, que un profesor le dice a otro también, lo trata con insultos o lo desnosta, etcétera, los niños van a entender que esto igual es normal, cuando no debe ser normal. Y tenemos que entender lo que no es normal. Y ahí, claro, lo que desde el punto de vista reglamentario educacional es que tenemos que tener estrategias de prevención, información, capacitación para los adultos que trabajan con la comunidad educativa, eh, para todos los miembros, y Claro. también debe existir un protocolo de actuación a este tipo de situaciones que tiene que tener un contenido mínimo que está arreglado. ¿Pueden agregarle más cosas? Sí. ¿Pueden agregarle lo del ciberbullying? Ojalá lo hagan. Si no, van a tener que actuar dentro del marco que tienen, entendiéndolo como bullying igualmente. Pero si pueden hacer frente a estas nuevas redes, por ejemplo, a estas nuevas actuaciones, el llamado es que lo hagan y lo contengan. Claro, entonces es importante ya distinguir que los colegios tienen dos obligaciones principales. Una, desde el punto de vista de la prevención, o sea, informar, capacitar, educar, eh, prevenir todas estas situaciones, y luego ya el protocolo de actuación, que una vez cuando ya fallamos en el fondo de la prevención y vemos que se están produciendo los hechos de maltrato, de bullying, de funa y todas estas situaciones, tenemos que tener los protocolos definidos con anterioridad, los pasos, las etapas, los responsables, los plazos, la apelación, etcétera, para aplicarlo de forma adecuada. Entonces, prevención y protocolo de actuación van de la mano, son dos requisitos normativos exigidos hoy día actualmente y que todo establecimiento educacional en Chile debe cumplir. Sí, y lo que tú bien dices con respecto a este último, este protocolo con contenido mínimo, es tan importante que lo tengan porque pueden haber situaciones que constituyen delito, que tienen que ser investigados por los organismos pertinentes. El colegio no es policía, el colegio no es la PDI, no es un policía de cibercrimen, por ejemplo. No, El colegio es un colegio y tienen que entender ese rol, derivar a instituciones pertinentes, pero tienen que hacer los plazos también señalados para eso. sí, no. De todas maneras, como indicas tú, es importante que cada ente también conozca cuál es su rol y hasta dónde deben llegar. Importante, por supuesto, la prevención, el estar a tiempo, el estar muy atentos a qué está sucediendo también con sus alumnos, por más que ocurra también esto en redes sociales que estábamos hablando, este ciberbullying. ¿Qué pasa con, bueno, hay grupos también que se van formando también para poder a veces hacer bullying a otros compañeros? Entonces el colegio también tiene que estar atento no solamente al horario de clases de 8 a 5, sino también qué está pasando después de ese horario con su estudiante. Entonces tampoco es menos, por eso hay que estar muy atentos siempre también a poder ayudarlos a estas personas, muy atento a las actitudes que van tomando, que también ahí hay que estar como revisando constantemente que no se están pasando a llevar también estas personas, dependiendo de la personalidad también que tiene cada uno, lo enfrenta de distintas formas. Claro.
Reiterar ahí lo que hemos dicho en capítulos anteriores, que los reglamentos internos de convivencia regulan relaciones entre los miembros de la comunidad y estas relaciones se pueden dar tanto dentro de las salas de clase, en los patios, como fuera. Entonces, el espacio virtual es un espacio donde también los estudiantes se relacionan entre sí. Por ende, las funas, el bullying, a través de estas redes sociales, también se manifiestan sus relaciones y los colegios también deben regular y deben establecer en sus protocolos la manera de actuar frente a estas situaciones. Si es que importante este tema, da para hablar muchísimo. Sí, En un programa de 1 hora seguramente nos quedamos cortos, pero seguir extendiendo la invitación a las comunidades educativas que se quieran capacitar sobre esto. Nosotros estamos constantemente también haciendo charlas, tanto generales como dirigidas para establecimientos que estén atravesando alguna situación puntual, alguna crisis por algún hecho que haya sucedido relacionado con este tema, o que quieran también enfocarse en las estrategias de prevención que les exige la Superintendencia de Educación. Nos pueden contactar, como ya dijimos anteriormente, nuestra página web sostiene.cl, el correo contacto @sostiene.cl y nuestro Instagram sostiene.consultora. Así es que los canales sí. de información quedan allí abiertos, y ya con esto vamos a ir cerrando, ¿cierto, Carmen, el programa de hoy? Sí, ya nos vamos Despidiéndonos. despidiendo, estamos llegando al final de nuestro programa con Derecho a Educar en Radio Hoy, la ley y el aula en palabras simples. Estamos muy agradecidos por la sintonía que estamos teniendo, así que los esperamos, como siempre, los días miércoles a las 12 del día por esta misma sintonía, Radio Hoy. Así que los esperamos para hablar de algún otro tema muy interesante que siempre tenemos preparados para ustedes. Despedimos a Jan también. Muchas gracias por acompañarnos, por mostrarnos estas sentencias que están diciendo también los tribunales de justicia respecto a estos temas tan comunes que vemos cotidianamente. Así que muchas gracias a todos. Gracias a nuestra auditoría y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, que estén muy bien. Muy bien, nos vemos. Chao. Chao. Las aulas se cierran y bajamos las cortinas por el día de hoy. Te invitamos la próxima semana a ser partícipe de un nuevo programa con Derecho a Educar en Radio Hoy.